¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El ministro de Justicia da más detalles sobre la aprehensión de Yanine Áñez, la detención preventiva, el proceso del presunto golpe de Estado y manifiesta que el discurso del fraude fue construido por Luis Almagro y un grupo de opositores. Dice que no es venganza, sino justicia. Se refiere a Yanine Áñez como ex senadora y no así como expresidenta de Bolivia. Escuchemos las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, y luego continuamos. Porque desde el punto de vista legal es una falacia absoluta la versión de la señora Yanine Áñez, en sentido de que asumió el gobierno tras una sucesión constitucional. Creo que es bueno referirnos siempre al aspecto constitucional, y el análisis de nuestra Constitución es claro. Cuando el pueblo boliviano elige a sus gobernantes, lo hace por voto, lo hace en las urnas. Lo ha hecho con Evo Morales y Álvaro García, y no así con Yanine Áñez. Yanine Áñez viene de un partido que obtuvo en esas elecciones el 4% del apoyo popular. Este elemento ya es el que marca la falta de legitimidad de su gobierno. ¿Por qué ella termina como presidenta? ¿Por qué ella termina como gobernante? Y para responder esa pregunta tenemos que ir a un discurso falaz, que construye a partir de la auditoría a las elecciones Almagro y un grupo de personas que no creen en la democracia y que sabían que la victoria de Evo Morales estaba consolidada en las urnas. Como sabemos, el 10% de diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa, al final del día se dio. Evo Morales tenía 10% de diferencia, había superado el 40% de la votación y por lo tanto era el presidente electo del país. Eso no le gustaba para nada ni a Almagro ni a la oposición boliviana, y como ha ocurrido no solamente con Evo Morales y Álvaro García, como ha ocurrido recientemente con Gary Áñez y Johnny Fernández, como ha ocurrido en todos los departamentos en los cuales han salido derrotados, han señalado que existía un fraude electoral. En todos los casos. A diferencia de Franklin Flores, que obtiene 39.98% de la votación y dice con claridad, me han faltado pocos votos, pero no he llegado al 40%, no sale a denunciar fraude, sale a decir vamos a una segunda vuelta. La oposición boliviana, cuando pierde elecciones, denuncia fraude. Entonces, ese era el escenario que teníamos en ese momento, y era un escenario que el 10 de noviembre había convulsionado el país. Era un discurso en el cual todas las fuerzas opositoras habían generado una convulsión en el país, y lo principal para el expresidente Evo Morales era la vida de los bolivianos. Y en ese momento se empieza a construir una respuesta política frente a la agresión que se estaba sufriendo desde Santa Cruz, liderada por Luis Fernando Camacho, y también en La Paz, con movilizaciones, con ataques, con denigración, con racismo, con discriminación, en todas las calles, alrededor de la Casa Grande. Había el riesgo grave de que se dé una confrontación en el país. Almagro acelera ese proceso y en la madrugada de ese día, del 10 de noviembre, señala que existía ya un informe preliminar. El informe preliminar no es parte del acuerdo que se tenía entre Bolivia y la OEA, no era parte nunca del convenio que se tenía, que lo firmó Diego Pari, que lo firmó OEA, Almagro, como parte de los acuerdos y de la decisión de pacificación del país. Estaba claro que Almagro y la OEA tenían un rol en esta construcción del golpe de Estado. Había que darle un discurso moral a la oposición boliviana, porque uno no puede decir yo con el 4% de los votos voy a ser presidente de este país y me voy a quedar todo el tiempo que quiera, porque también hay que recordar acá que ellos no pensaban hacer elecciones el 18 de octubre y no pensaban quedarse un año, pensaban quedarse muchos años más y hasta que termine la pandemia. El hecho de que tengamos elecciones el 18 de octubre y se rompa la teoría del golpe de Estado, la estructura del golpe de Estado, ha sido una movilización del pueblo boliviano acompañada de
de una estrategia jurídica que ha llevado a las elecciones. Estoy relatando en este momento un proyecto político que no tenía ninguna legitimidad. Decir que con el 4% asumas la presidencia de un país no es un argumento. El argumento era el fraude. Por eso era necesario construir la teoría del fraude. Y a ellos nadie les cree. Tuvieron que traer a la OEA, tuvieron que traer la auditoría para señalar en esa auditoría que había un fraude electoral. Esa es la realidad. Y ese fraude electoral a lo largo de la historia del país no se consolida. No se puede consolidar porque no ha existido. Y por eso ahora cuestionan el trabajo de la Fiscalía y el Ministerio Público. En los 9 departamentos del país se ha buscado, se ha investigado, no cuando el MAS estaba en el gobierno, cuando ellos estaban en el gobierno. Han estado en el gobierno durante un año y los casos han comenzado el mismo 10 de noviembre. Entonces, ese informe de la OEA ha sido sometido a un juicio penal en cada uno de los 9 departamentos. Porque el día 1, no el 11, el 12, cuando comienza a gestarse el golpe de Estado en Bolivia, lo primero que hacen las fuerzas golpistas es aprender, detener y mandar a la cárcel inmediatamente a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales electorales. En muchos casos de una forma inexplicable, porque Carlos Mesa había ganado la elección en Santa Cruz, había ganado la elección en Tarija. ¿De qué fraude estamos hablando si él había ganado las elecciones en esos departamentos? Igual los mandan a la cárcel a ellos y esto hace que no puedan, o puedan más bien seguir construyendo una teoría del fraude. Luego el Ministerio Público no tiene la capacidad de encontrar una sola acta fraguada o falsificada. Y se va cayendo toda esta teoría del fraude. Y los organismos internacionales, las universidades y todos los expertos en derecho electoral empiezan a refutar el informe de la OEA por algo que ellos sostienen que debería ser una incoherencia y una imposibilidad matemática, estadística, que es el hecho de que el MAS recibe el 100% de la votación en algunos recintos electorales. Y en esta última elección, en esta elección subnacional, se ha demostrado que hay mesas, hay recintos en los cuales el MAS, no una, decenas de mesas, recibe el 100% de la votación. Y eso para ellos era algo inexplicable. No conocían la realidad boliviana. Termino con este concepto. No había un discurso moral para tomar el poder si no era el fraude. Por lo tanto, era necesario desvirtuar todos los argumentos y se lo ha hecho no en un círculo de opinión, se lo ha hecho en los tribunales, en los juzgados, en la fiscalía. Han sido sobreseídos todos los vocales de los tribunales departamentales electorales, de los 9 departamentos. No se ha encontrado evidencia de que exista un fraude en Bolivia en las elecciones que llevaron o eligieron Evo Morales. Por lo tanto, al habérseles caído ese discurso del fraude, ellos tienen que seguir manteniendo su narrativa y tienen que hablarnos ahora una sucesión constitucional. Tienen que decirnos, no había la posibilidad de continuar con el gobierno. El movimiento del socialismo había desaparecido y esto no es una realidad, no es verdad. El argumento que ellos tienen en el sentido de que Evo Morales renuncia y Álvaro García renuncia y Adriana Salvatierra renuncia, se olvida de un elemento fundamental. El primero en renunciar fue Víctor Borda, el presidente de la Cámara de Diputados. Y Víctor Borda renuncia en la mañana de ese día porque le queman la casa, porque sacan a su hermano, le quitan toda la ropa y lo llevan a la plaza principal, vejando su dignidad y con la intención de matarlo. No hay una renuncia voluntaria de Víctor Borda. Lo que hace Víctor Borda es salvar la vida de su hermano. Él renuncia en la mañana de ese día porque estaban torturando a su hermano, porque lo iban a matar. Eso no es una renuncia voluntaria, definitivamente. Y en ese momento, bajo su misma premisa, bajo su misma teoría de sucesión inmediata, asume en funciones Susana Rivero, la primera vicepresidenta, que nunca renunció y estuvo una semana presidiendo la Cámara de Diputados hasta llegar a las leyes que terminan de generar este proceso de resguardar la vida de los bolivianos, que es un proceso de legítima defensa frente a un delito que estábamos sufriendo.
Pero ese elemento es importante resaltar. Teníamos una presidenta de diputados que era Susana Rivero en la mañana de ese día. 17:50, renuncia Evo Morales, a la media hora renuncia Álvaro García, y lo hacen en ese contexto de evitar la muerte de los bolivianos, de parar la conflagración que habían construido ellos, Luis Fernando Camacho y otros líderes en Potosí, en La Paz y a nivel nacional, y definitivamente a raíz de ese motín policial y el pedido de renuncia de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas constitucionalmente no deliberan, no recomiendan a un presidente democrático la renuncia del cargo. Esos elementos muestran una lógica de golpe de Estado, y ese es el momento en el que Adriana Salvatierra renuncia como presidenta, y renuncia sin que sea libre, voluntaria, escrita y ante el Tribunal Electoral su renuncia. Hay en el país una ley contra el acoso político a la mujer, y esta ley no es cumplida, no es respetada en el caso de la renuncia de Adriana Salvatierra. Es un tema legal, pero es un tema importante. ¿Por qué? Porque a partir de la renuncia de Adriana Salvatierra, que le dan tanta legitimidad y tanta validez, no correspondía de ninguna manera que tengas a la primera senaturía, Rubén Medina Celi, o a la segunda vicepresidencia, Yanine Áñez, como presidenta. El momento que se hace la renuncia de Adriana Salvatierra, se habilitaba la elección de la presidenta de diputados, de Susana Rivero. Esa habría sido la línea de sucesión constitucional prevista bajo su misma teoría constitucional. No han cumplido esa teoría constitucional, y lo que han decidido es hacer una sesión sin el quórum reglamentario, sin que existan las convocatorias previas en los plazos que señala el reglamento, y en los que todo el país ha visto que solamente estaba Yanine Áñez con un grupo de sus adherentes, no muchos, porque lo reitero, ellos solo tenían el 4% de apoyo de la gente. El movimiento al socialismo había obtenido 2/3 de votos de la asamblea, y deciden que no estaba nadie del movimiento al socialismo en ese momento. Lo democrático, lo correcto, el plan A del golpe era que se encuentren en ese momento los asambleístas, los diputados y senadores del movimiento al socialismo. Ese acto, esa decisión que toma ella por orden de los miembros de la mesa de la Universidad Católica, es ilegal, es inconstitucional y es un delito, porque no puede suprimirse la voluntad del pueblo. Los presidentes se eligen en las urnas, y cuando hay una sucesión constitucional es de acuerdo a la Constitución. Quien decide quién es el presidente y quien decide aceptar o rechazar la renuncia de Evo Morales y Álvaro García es la Asamblea Legislativa, no es ella, ni es el 4% de sus senadores y diputados. Este es el elemento fundamental. La renuncia de Evo Morales recién se acepta el 21 de enero del año siguiente. No se sigue el procedimiento de sucesión constitucional. Esta es la realidad. Ellos realizan un acto que puede realizarse, y lo voy a poner de ejemplo, en cualquier consejo municipal de Bolivia. Pongamos el ejemplo de Cochabamba. Imagínense ustedes que en algún momento, ahora que Manfred Reyes está como alcalde elegido en Cochabamba, se reúnan los concejales del movimiento al socialismo y decidan dejar de lado su elección y elegir entre ellos un alcalde. Alguien dudaría que es un golpe que no está previsto en la ley y en la Constitución. Eso es lo que ha pasado con Yanine Áñez. Una minoría del 4% se ha sentado a sesionar, no ha aceptado la renuncia de Evo ni de Álvaro, y ha decidido que ella era la presidenta. Sin quórum, sin la convocatoria, sin la presencia de la mayoría de los senadores. Lo democrático, el plan A trazado en la Universidad Católica, era que el movimiento socialismo participe de esa sesión. Carlos Mesa lo ha dicho: tenemos que aceptar la renuncia de Evo Morales y luego sesionar para elegir a un nuevo presidente, porque el nuevo presidente tenía que venir de la fuerza mayoritaria. Es lo que dice el reglamento, es lo que dice la Constitución, es lo que dice el sentido común. Alguien que tiene el 4% no puede asumir la presidencia del país. Pero esto era un golpe de Estado, y no importaban las formas, y no importaba la Constitución, y a partir de ese momento, a partir de ese delito que se comete de llevarla al Palacio Quemado y imponerle la banda. ¿Le impone la banda a algún diputado? ¿Se le impone a algún senador?
¿Estaban con ella sus compañeros de ese 4%? No, lo hace un militar, lo hace quien en ese momento era el comandante de las Fuerzas Armadas, y da una señal de fuerza, una señal que ella ya había dicho el día anterior de su elección entre comillas. Le dice a la policía que había sido superada, que salga a reprimir al pueblo, y le dice a las Fuerzas Armadas, en su condición de presidenta del Senado, ella lo dice así, que salgan a las calles a reprimir al pueblo. Esta lógica que no respeta a la Asamblea y que se apoya en las Fuerzas Armadas, luego la consolida en su gobierno con un decreto de impunidad a las Fuerzas Armadas, con un decreto en el que les dice que jamás van a ser investigados por todo el abuso de las armas de fuego que se dan para proteger al pueblo en contra del pueblo boliviano. Y ahí tenemos todos los muertos, todos los heridos, toda la persecución, toda la criminalización de la protesta social y todo el mal manejo de la pandemia, la corrupción de ese gobierno. Nadie la puede negar, nadie puede dejar de verla. Se han robado la plata a los respiradores, han comprado medidas de bioseguridad al triple, no al triple, 30 veces más de su precio. Se han robado todo lo que han podido robarse. Y no querían elecciones. Querían que el 18 de octubre no haya elecciones. Hay que recordar la movilización que hizo el país para que exista elecciones. Y su plan era que el movimiento al socialismo no participe en las elecciones. Querían cancelar la personalidad jurídica del MAS. Y empezaron la persecución con todos los líderes y con todos los dirigentes, y hubo la necesidad de que varios de ellos se vayan al exilio. Y que otros, porque el movimiento al socialismo tiene la particularidad y la estructura de mantener, de renovar y de tener cuadros estructurados, asuman la batalla en el país. Eso es lo que determina la condición de un golpe de Estado de la ex senadora Áñez, que teniendo el 4%, sin el quórum y sin ninguna decisión constitucional, en una decisión asumida en la mesa de la Universidad Católica, definen la sucesión constitucional. Y aquí hay tres mentiras fundamentales de entender. Nos han dicho que el Tribunal Constitucional ha avalado esto. Mentira. Primera mentira. Petronilo Flores lo ha dicho públicamente, el presidente en ejercicio en ese momento. La presión que ha recibido ese tribunal para sacar una sentencia, una declaración, no un comunicado, ha sido muy grande. Y la van a tener que comentar, la van a tener que decir ellos. ¿Quiénes los han presionado? ¿Quiénes han llevado documentos a Sucre? ¿Quiénes han hecho toda la presión para legitimarse por vía del Tribunal Constitucional? Jamás existió una sentencia, jamás existió una declaración. Ese comunicado no tiene fuerza vinculante, no tiene fuerza legal, y lo ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional en un juicio que se le ha llevado a él por parte de la Asamblea Legislativa. Primera mentira, no hay una voz del Tribunal Constitucional. Segunda mentira, el MAS ha avalado y ha legitimado todas las acciones porque ha participado una semana después en una ley para hacer elecciones en el país. Y esto es realmente un razonamiento absurdo. Cuando se comete un delito como el que ellos habían cometido, hay que volver al cauce constitucional, hay que volver al cauce normal, hay que evitar que siga el abuso de la Constitución, que siga la ilegalidad. Y eso es lo que hace Susana Rivero, y eso es lo que hace Bacopa, y eso es lo que hace la bancada del MAS. En ese momento habían tomado el poder por la fuerza, con la policía y con las Fuerzas Armadas, y la única herramienta que teníamos de democracia en ese momento era nuestra Asamblea Legislativa. Y ahí empezamos a construir la recuperación de la democracia, las elecciones del 18 de octubre. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral que ellos reclaman estaban presos, sin debido proceso, sin ningún argumento de defensa, sin abogados que los puedan defender, toditos estaban detenidos, estaban presos. Y había que, por lo tanto, elegir vocales. ¿Y a qué vocales se eligen? Salvador Romero, ella, y el movimiento al socialismo en un acto de grandeza elige a personas que ni siquiera son del movimiento al socialismo, muchas de ellas son contrarias al movimiento al socialismo. Rosario Baptista es amiga del movimiento al socialismo. En un consenso y en una responsabilidad histórica se elige a los que tenían la nota más alta, no a los militantes del movimiento al socialismo. Y se empieza a generar las condiciones para recuperar la democracia. Es lo que debe hacer un partido responsable, construir democracia. ¿Eso implica que se reconoció a Áñez? No, eso implica que estábamos buscando y trazando el camino de recuperar la democracia. Segunda mentira, jamás se avaló
a la gobernante de facto. Jamás desde la Asamblea Legislativa se le reconoció la calidad de presidenta. Lo que hizo Eva Copa, lo que hizo la Asamblea es trazar el camino para recuperar la democracia. En ningún momento se le reconoció esa condición. Tercera mentira que nos dicen ahora, el 22 de enero se han ampliado el periodo y por lo tanto han reconocido lo anterior. Y eso lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, nos dicen ahora. El Tribunal Constitucional fue muy claro en esa declaración constitucional. Dijo que no se estaba refiriendo a la irregular manera y a los hechos que habían determinado la transición en el país. Son 2 párrafos íntegros en los cuales el tribunal dice: en una democracia tienen que funcionar el ejecutivo, el judicial, el legislativo y el electoral, porque ellos querían en ese momento cerrar la asamblea. Se olvidan que la visión que tenían en ese momento era de cerrar la asamblea legislativa y que ella gobierne sin parlamento. Esa era la pelea y la discusión que teníamos en Sucre en esos momentos, de tan aciagos que teníamos a una persona como Arturo Murillo, que lejos de un debido proceso había anunciado ya la cacería de seres humanos. Esta es la realidad de lo que ha ocurrido, y ni el Tribunal Constitucional los ha legitimado, ni la Asamblea les ha reconocido, ni la ampliación de mandato ha sido un reconocimiento al golpe de Estado. Ninguno de esos elementos se ha dado. Lo que ha habido es una defensa. Cuando cometen un delito en tu contra, lo que haces es defenderte, porque no puedes retroceder el tiempo. Tienes que volver a la democracia. Habían roto la democracia y había que volver a la democracia y había que garantizar elecciones el 18 de octubre. Y es lo que ha hecho el movimiento al socialismo. Ha garantizado que los bolivianos decidan. Cosa completamente diferente a lo que hicieron ellos, que con el 4% tomaron el poder, con los militares. Eso es un golpe de Estado. Y eso es lo que se está juzgando en este momento. Muchas gracias por la respuesta muy ilustrada del ministro de Justicia. Yo tengo otra pregunta. Algunos detenidos se quejan hoy por una supuesta persecución judicial. ¿Cómo es que, sin embargo, el régimen de facto sí utilizó la justicia para la represión? ¿Se conoce más o menos cuántos presos y procesados políticos hubo durante la administración de Áñez? Sí, a ver, yo creo que la diferencia nunca puede ir, dicen que nunca puedes legitimarte por los errores o por las graves violaciones a los derechos humanos que ha habido en el régimen de Áñez. Lo que no va a pasar en este gobierno, y nunca ha pasado en los momentos en el que el movimiento socialismo ha ejercido el órgano ejecutivo, es violación de los derechos humanos o falta de respeto al debido proceso. Se trata de construir una lógica de que se está abusando del Poder Judicial, que se está haciendo que el Ministerio Público haga lo que quiera el órgano ejecutivo. Y nuevamente quiero responder a su pregunta con todos los datos de la lógica que han llevado. Hasta el mes de marzo, la persecución, recuerden ustedes, era por terrorismo y sedición. Todo el mundo en Bolivia tenía que tener miedo de que no le quiten su celular, de que no haya una conversación o que no tengas charlas con algún dirigente del movimiento al socialismo, porque Patricia Hermosa estaba en la cárcel por haber hablado con Evo Morales, porque teníamos en el país a una serie de dirigentes que estaban siendo encarcelados por hablar entre ellos, por ejercer derechos políticos, por ser críticos con el gobierno de Áñez. Esa lógica del terrorismo y la sedición en los primeros días, semanas del gobierno de Áñez se reemplaza fácilmente con otra lógica cuando comienza la pandemia, los delitos contra la salud pública. Ser solidario, llevar fruta a Sucre, hablar críticamente y cuestionar temas como el de los respiradores era delito contra la salud pública. Sacaron decretos supremos en los cuales castigaban penalmente a todo el que cuestione la manera en la que estaban encarando la pandemia. Entonces, en esos 2 momentos, los casos de terrorismo, sedición, los casos de delito contra la salud pública, representan a más de 2,000 personas que han sido condenadas y han aceptado en un procedimiento abreviado una sentencia. En horas dictaban sentencias. La policía prendía, el Ministerio Público acusaba y los jueces homologaban sentencias de condena. Y el camino era muy claro, era construir miedo.
era generar las condiciones de persecución política y de daño a la posibilidad de resistir el golpe. Usaron muy bien la pandemia, criminalizaron la protesta social, ordenaron permanentemente a Andrónico, a Leonardo, a Evo, a David, a Lucho, todos ellos estaban perseguidos con procesos penales por pedir elecciones, por exigir que no se roben la plata de la salud del pueblo boliviano. Todos ellos tenían, en algún caso mantienen algunos procesos, una persecución que no tenía una base legal, no tenía una base constitucional. El día que llega Luis Arce al aeropuerto de La Paz lo notifican con un proceso penal por el tema del fondo indígena que no tenía ningún sentido porque no había ninguna base legal para que lo puedan involucrar a él. Esta es la lógica de persecución que hubo en ese momento y se la olvidan. Y ahora nos dicen que tiene que haber un debido proceso. Y lo hay. Y lo hay en todo momento. Se ha respetado ese debido proceso. Y permítanme relatarles lo que ha ocurrido en el caso de la señora Áñez, que es un tema del Ministerio Público y de la Justicia, en el cual el movimiento al socialismo no ha sido parte, ni el Ejecutivo. Es la exdiputada Lidia Patti, que presenta la denuncia en diciembre 2020, estamos a marzo, ha pasado diciembre, enero, febrero y marzo, 4 meses en los cuales ellos pudieron llevar todos sus argumentos, toda su defensa, todo lo que cuestionan ahora, tuvieron 4 meses, no presentaron nada, a diferencia de los vocales que los aprendieron en el mismo día, 4 meses para que presenten todos sus descargos, para que se apersonen a los juzgados y hagan presentaciones espontáneas que están previstas por el Código de Procedimiento Penal. El Ministerio Público, después de que terminan las elecciones, en las que la señora Áñez obtiene el tercer lugar, decide que ya había pasado mucho tiempo, más tiempo del razonable, y que ella tenía que venir a prestar su declaración. Y el objeto inicial de la aprehensión a una persona que no quiere solucionar, no quiere resolver un caso, no quiere dar su versión sobre los hechos, es emitir un mandamiento de aprehensión. Pero ese mandamiento de aprehensión no es una decisión que el fiscal pueda tomar solo, tiene que tener siempre control jurisdiccional. Tiene que haber un juez de garantías que controle ese proceso. Y está mintiendo ahora cuando dicen que se tiene decisiones solo del Ministerio Público. Las órdenes de allanamiento solo las puede emitir un juez, y las ha emitido un juez, las ha emitido el juez 10º cautelar de La Paz. Todas las órdenes, todo el procedimiento está siendo objeto de un escrupuloso análisis, no por el Ministerio de Justicia solamente, por la CIDH, por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, por la Defensoría del Pueblo. Todo el mundo tiene derecho a ver ese expediente. Es un expediente público. A diferencia de los expedientes de Murillo, este expediente está abierto para el escrutinio de todas las organizaciones de los derechos humanos internacionales que quieran verlo. Después de que se procede a la aprehensión en el Beni y se le traslada a La Paz, ella recibe todo el apoyo del Estado para ejercer su defensa. Se le ofrece todos los abogados de defensa pública, lo ha reconocido ya la CIDH, renuncia a tener ese patrocinio, tiene un abogado particular, tiene un abogado de confianza, y ese abogado de confianza ha tenido el derecho a contrastar, revisar y presentar toda la prueba necesaria. Y el domingo pasado, un juez, luego de una audiencia que no fue entre 4 paredes, fue transmitida por redes sociales, una audiencia en la que todo el que quiso escucharla, estuvo escuchándola. En una audiencia de esas características, con un abogado de confianza, con toda la publicidad debida, sin ningún secreto, con el juez, la juez en este caso, la juez Santa Cruz, que era la juez de turno, decidiendo abiertamente, sin llamadas de nadie, todo el tiempo en una audiencia oral, pública, continua y contradictoria, se determina la detención preventiva por 4 meses, porque el Ministerio Público logró probar riesgos procesales, porque encontraron en su departamento maletas, porque había un riesgo de fuga evidente, porque estaba dándose esta obstaculización que ahora es vergonzosa. Ahora Camacho pide que no haya ningún aprendido más y que se la libere inmediatamente. Señor Camacho, eso tiene que decírselo con argumentos jurídicos a un tribunal.
no interfiera la justicia. La justicia no se debate, no se discute engañando a la gente en Santa Cruz. Y tampoco se le dice eso, señor Mesa, y todos los miembros de la mesa de la Universidad Católica, a la justicia en los medios de comunicación. Los invitamos cordialmente a que puedan dar su versión y su verdad y sus argumentos ante la fiscal, ante el juez, y háganlo en calidad de testigos, porque aquí no hay ninguna persecución. No están siendo imputados, no están siendo perseguidos, pero tienen que decir su verdad. Como lo ha hecho Teresa Morales, como lo va a hacer Adriana Salvatierra y como lo va a hacer Susana Rivero. Todos los actores tienen que ir y aclarar esta situación en los tribunales, en un debido proceso, con todas las garantías. Pero quien no cumple decisiones de la Fiscalía y de la Justicia tiene que asumir su responsabilidad y decirle al país que ha tenido abogados, que ha accedido a toda la información, que ha tenido una audiencia pública y que si quiere revocar esa decisión, tiene que presentar los argumentos de su defensa. Tiene que decirle al país cómo es posible que con 4% de apoyo haya convocado a una asamblea sin quórum para ser elegida presidenta. Esas acciones como ex senadora son las que nos tiene que explicar y nos tiene que decir si estaba de acuerdo con el plan A y por qué ha optado con el plan B. Y ahí todos los exministros y todas las autoridades que están involucradas tienen que ir a explicarle eso a la Fiscalía. Lo que ellos quieren ahora es impunidad, lo que siempre han tenido. Quieren que no exista un proceso, que no exista un debido proceso. Quieren que la presión termine de interferir la independencia de la justicia. No es tolerable. La Fiscalía, el órgano judicial y los actores que tienen que aclarar y escuchar a las partes tienen que ser respetadas. No se puede presionar como se ha presionado hasta el momento desde fuera del proceso a ninguno de los actores. Y finalmente, con esto termino, hay un proceso largo que puede abreviarse en la medida que contribuyan todos los actores involucrados. No ha habido tampoco ninguna violación al debido proceso en relación a la salud de la señora Áñez. Algo que no se dice es que en este país tenemos 18,000 privados de libertad. Muchos de ellos están en todas las cárceles del país, no tienen una sala acondicionada con toda la tecnología médica necesaria y con 3 médicos que están atendiendo su salud. Si estaba en Obrajes y se la llevó a Miraflores, lo ha dicho claramente nuestro director nacional del régimen penitenciario, es porque en Obrajes las condiciones de hacinamiento y la cuarentena, el encapsulamiento que decidieron las mismas internas de ese penal, no permitía el tratamiento que ella pide, que su hija solicita permanentemente, que su médico solicita permanentemente. No había el ambiente para hacerlo, son 13 dormitorios comunes. No conocen las cárceles de Bolivia. Se ha habilitado ahora en Miraflores un espacio que está aislado de la población del penal, en el cual no ha ido a visitarla solamente la Defensora del Pueblo y el Alto Comisionado y los organismos de derechos humanos, también está visitándola su hija. A partir de ese momento que hacemos el traslado, que hace el traslado del Ministerio de Gobierno, se le han dado todas las condiciones que carecen 18,000 privados de libertad en el país. Entonces, esta posibilidad de negar debido proceso y de construir un relato en el que no respetamos los derechos humanos es una mentira. Me diría que es la cuarta mentira en la que ya incurre. No hay un trato más digno que lo merece todo boliviano y dárselo a esos 18,000 privados de libertad que el que se está dando ahora, con la más amplia voluntad y escrutinio público de esta situación que se ha presentado. Y finalmente, incluso el señor Yerko Núñez, que confirma la teoría del Ministerio Público, porque no está como prófugo de la justicia en este momento, ha presentado una acción de libertad en el Beni y se está tramitando la acción de libertad. Nadie en este gobierno niega el debido proceso. Inclusive una persona que es prófugo de la justicia y no está atendiendo los pedidos del Ministerio Público ha presentado una acción de libertad y la misma se está tramitando. La ha presentado mal, la presentó en el Beni ha declinado a La Paz y en La Paz se está tramitando la acción de libertad. O sea, mayor amplitud, mayor garantía a los derechos humanos no hay en este momento. Yo recuerdo que en la dictadura, en el tiempo del golpe de Estado, muy pocos abogados contestaban el teléfono a los líderes sindicales.
a los dirigentes del movimiento del socialismo. Estaban con miedo, estaban preocupados, no había la posibilidad de presentar acciones de libertad. No había esa posibilidad. Ahora incluso Yerko Núñez la ha presentado y la estamos tramitando y tiene que respetarse en el debido proceso. Y así Molina y todos los que tienen procesos en este momento van a tener ese debido proceso garantizado. Pero lo que no se puede pedir, lo que no se puede exigir mediante movilizaciones es que no haya justicia. Porque el único lugar donde podemos arreglar nuestras diferencias y solucionar los conflictos que tenemos como sociedad es en los tribunales, con argumentos jurídicos, con argumentos técnicos, con argumentos legales. Eso es lo que no está pasando. Eso es lo que no está pasando en este momento. No tienen la capacidad de decirnos cómo 4% de apoyo popular termina con la presidencia y la banda impuesta por militares. Esa es la pregunta que tienen que responder, no otra. Ministro, algunas personas piensan que las acciones de la justicia y el gobierno se enmarcan en una venganza. ¿Por qué se puede decir que esto es falso? La primera pregunta. Y también, ¿cuál es el sustento legal para la aprehensión de Yanine Áñez y sus ex ministros? Hay un sentimiento en este momento de muchas personas que decían, nos lo han dicho varias veces, ¿cómo es posible que ustedes estén ya más de 100 días en el gobierno y no hayan hecho lo que hacía Arturo Murillo, de detener, aprender, sancionar y sentenciar a la gente? ¿Por qué no lo están haciendo así? Porque no somos como ellos. Porque nosotros respetamos la Constitución, respetamos el debido proceso y lo que queremos es justicia. Y la justicia solo se puede construir con un debido proceso, como se ha hecho. Y voy a insistir en el argumento en este caso. Diciembre se presenta el caso Polibio Patti. Diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses. ¿Qué pasa con cualquier ciudadano cuando es denunciado? Cuando se entera que le están denunciando y le están presentando un caso, va, busca un abogado, presenta sus documentos, sus pruebas, sus testigos, hace una actuación proactiva para encontrar la verdad, para salir de ese problema. 4 meses en los cuales hay un silencio total. Una investigación, y no me van a decir que Lidia Patti no es mediática y que no era de dominio público que había este juicio. Ella ha encargado y se ha esforzado en hacer todas las notificaciones, ha hecho un trabajo que no ha tenido de la contraparte, de Áñez y todos los involucrados, ninguna respuesta. Por lo tanto, había que tomar decisiones de parte del Ministerio Público y en un análisis del expediente queda claro que el Ministerio Público ha actuado bajo control de la justicia, siempre bajo control del juez de garantías. Por eso, este es un debido proceso. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha revisado esas actuaciones y ha tomado un criterio de que en Bolivia estamos haciendo un debido proceso. Por eso no van a encontrar ustedes ya cuestionamientos a esas órdenes de aprehensión, al traslado a la Ciudad de La Paz y a la audiencia cautelar. Ahora están apareciendo otros temas, están apareciendo temas como el hijo de Yerko Núñez, que dice que lo han aprendido indebidamente, lo han llevado a su hotel y que ha tenido maltrato de parte de la policía, o de otras personas que alegan que ha habido un maltrato de la policía. Y esto lo hemos dicho con claridad siempre. El Ministerio de Gobierno es quien representa al Ejecutivo con la policía y ellos tienen que ejecutar las órdenes de la Fiscalía y del Poder Judicial en el respeto al debido proceso, en el respeto a los derechos humanos. Y si hay denuncias, hay que investigarlas, hay que establecer procesos y, si fuera el caso, sanciones. No se va a actuar nunca con abuso, con arbitrariedad, con venganza. Pero tampoco podemos asumir que la sola denuncia implique una sentencia. Hemos pasado ya la época de la dictadura en la que yo denuncio, si me llamo Arturo Murillo, y la persona que es denunciada tiene que empezar a temblar porque ya la sentencia está en los 5 minutos. Eso no pasa más. Han hecho su denuncia, se la va a investigar, se va a decidir en un debido proceso si amerita o no una sanción de los policías que han hecho las actuaciones. Se está haciendo eso por parte del Ministerio de Gobierno, que es la entidad que tiene que llevar el poder disciplinario en relación a la policía. Y el otro elemento que resaltan y que ahora se
cuestiones la salud de la señora Áñez, la hipertensión, y que tenga que ir a la clínica del sur. Esto no es algo que ocurra con los 18.000 privados de libertad del país. Y hay que empezar a tomar esa teoría de precedentes. Todas las personas que tienen problemas de presión alta o algún tema de salud van a dejar las cárceles del país. Estamos creando un precedente peligroso. No es lo que dice el Código de Procedimiento Penal. Lo que dice el procedimiento penal es que el IDIF debe emitir un informe médico que determine el estado de salud, y es el juez el que va a definir esta situación. Es lo que estamos respetando. Esto no ha sido decisión del ministro de Gobierno, ni del ministro de Justicia, ni del Ejecutivo. Esto ha sido resultado de justamente lo que se le ha negado al país durante el régimen de Áñez. Ha presentado una acción de libertad, ha tenido un juez de garantías y permanentemente ha estado presentando sus argumentos. Si no tuviera un debido proceso, no habría tenido dos jueces, porque ha sido un error de ella presentar el pedido a dos jueces diferentes. La contradicción de esos dos jueces hace que se aclare por parte de la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno la situación procesal, y nuevamente hemos ido más allá de la decisión de los jueces que nos decían: verifiquen, vean si el IDIF y los médicos pueden dar una opinión sobre el estado de salud. Lo hemos hecho el mismo día que los jueces han decidido. El mismo viernes se ha hecho todas las acciones del IDIF y de los médicos, y ahora nos cuestionan de que se la ha trasladado a la 1 de la mañana. Las audiencias han terminado pasadas las 7 de la noche. En 4 horas se ha hecho todo el cumplimiento de lo que ha dicho la justicia. Se ha llevado a los médicos, se ha llevado a toda la atención necesaria, y esas 3 horas de las que habla la hija de Yanine Áñez son 3 horas en las que su mamá estaba con más de 4 médicos atendiendo su salud. Esa es la realidad. ¿Por qué se la lleva a la 1 de la mañana a Miraflores? Porque Miraflores está un centro de salud aislado con todas las condiciones médicas necesarias que ha habilitado el ministro de Salud, en tiempos récord, en horas, para que justamente no exista este cuestionamiento, para que los organismos internacionales y su familia puedan verla. Hemos sido escrupulosos en el cumplimiento de los derechos humanos, porque no vamos a permitir que esto quede en impunidad, porque no es admisible para el pueblo boliviano y toda la gente que ha sufrido en el país que no tenga justicia. Ese es el elemento que determina justicia y no venganza, que nosotros estamos llevando esto en un debido proceso y ante el Poder Judicial. Muchas gracias, ministro. Se ha determinado 4 meses de detención preventiva y se ha ampliado a 6 para la ex senadora Yanine Áñez. ¿Qué es lo que se debe determinar en este tiempo? Sí, a ver, ese es un dato importante. El día de ayer sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, más o menos, ha habido una audiencia en la sala penal del Tribunal Departamental de La Paz, y efectivamente a pedido del Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado se ha incrementado de 4 a 6 meses el tiempo de detención preventiva, y se ha demostrado que había habido una aprehensión correcta, que había habido un allanamiento y todas las actuaciones del Ministerio Público en el marco de un debido proceso, y el juez de apelaciones que ha conocido el caso le ha dado la razón a los argumentos de la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, y ha incrementado en 6 meses la detención preventiva. Vean ustedes que hay elementos que son esenciales en un debido proceso. Ha tenido abogado siempre, publicidad de las audiencias, derecho de apelación. Lo ha ejercido el día sábado, y lo ha ejercido por horas, con todas las atenciones debidas y con todos los argumentos de las partes. Hay una decisión en este momento y hay que cumplirla. Es lo que tiene que hacer el órgano ejecutivo. Usted dice, ¿por qué 6 meses? ¿Qué vamos a investigar en 6 meses? El tiempo máximo es 6 meses. Si el Ministerio Público y la Defensa llegan a un acuerdo, el tiempo puede reducirse, porque son actuaciones que ya tenemos conocimiento los bolivianos, que están en YouTube, que están en todos los periódicos y que son una interpretación jurídica. Investigación
no hay necesidad de una investigación exhaustiva. Sí es importante escuchar a todos. Sí es importante que todos vayan y presten su testimonio y su declaración y queden oficialmente registradas en actas en estos 6 meses, pero se puede hacer rápidamente. Yo creo que en un marco constitucional, en un marco de debido proceso, ya los hechos están en un análisis de teoría del caso identificados. Y lo que debe hacer el Ministerio Público y la Justicia es darle la seguridad y la tranquilidad a todos los actores del proceso de que pueden presentar su prueba, de que pueden llevar sus testimonios, de que pueden presentar peritos, que puede algún abogado constitucionalista decir si con 4% de apoyo, sin quórum y en la manera que ella asumió la investidura, estábamos ante una sucesión constitucional. Probablemente tengamos que pedirle al Tribunal Constitucional que mande el comunicado y todo lo que ha ocurrido en la presión que ejercieron sobre ellos. También sería importante que puedan revisarse todas las grabaciones de lo que ha ocurrido oficialmente en el hemiciclo, pero todo eso es ese acto, que no le confundan al país. Los actos que son después de que ella recibe la investidura no son parte de este juicio penal. Todo el abuso, toda la corrupción, todo lo que ha ocurrido en el gobierno de ella no es parte de este proceso penal. Acá el único elemento que está en juicio es si ella estuvo en una sucesión constitucional. Como lo sostenemos, aquí ha habido un golpe de Estado. Ese es el contexto y eso es lo que se está investigando. Y por eso es tan importante que todos los actores participen de este proceso y lo hagan voluntariamente, que dejen de convulsionar al país, que dejen de escudarse en su pueblo y en sus organizaciones, que asuman ese rol que tenían en su momento Andrónico y Leonardo, que con toda tranquilidad, yo era abogado de ellos, venían a La Paz y presentaban todos los descargos que fueran necesarios, hemos presentado todas las defensas y las hemos asumido siempre. Esa es la regla de un debido proceso, ir y decir la verdad de lo que tú necesitas saber, necesitas decir ante la justicia. Lo que va a pasar es aclarar y revisar todo lo que ha ocurrido en ese periodo, en esos días, entre el 10 y el 12. Ese periodo de tiempo tiene que ser objeto de análisis y evaluación por parte de la justicia. Ministro, en diferentes niveles que se han formado, niveles de la sociedad que se han formado, grupos de rechazo a la aprehensión de Áñez. ¿A qué se debe esto? Y además, ¿es desconocimiento de la norma? ¿Hay un nuevo plan de desestabilización en el país? ¿O es que quizá miedo a que se pueda identificar a otros actores del golpe de Estado? Yo creo que aquí hay una identificación de objetivos políticos que están tratando de distorsionar la realidad. En este momento están planteando un debate que no existe. Están planteando un debate entre fraude y golpe. Y dicen, este caso va a destruir que ha habido un fraude electoral en el país. Nos van a quitar la bandera de nuestro discurso moral. Y esto no es así. Son dos temas completamente diferentes. No se está juzgando en este proceso lo relacionado, lo referido a la acusación de fraude. Yo creo que aquí la población tiene que tener claro, el tema de fraude y toda la protesta social que se ha generado alrededor de esa mentira, deben conocerla. Yo los invito a leer todos los sobreseimientos. Tenemos que entrar a un profundo debate sobre lo que dicen que fue un fraude electoral, porque les ha mentido. Hay mucha gente de muy buena fe que ha pensado que la OEA era, junto a Almagro, una entidad responsable que había construido un informe con toda la prueba. No lo ha hecho. Ha hecho un informe provisional y un informe final que le derivan la investigación al Ministerio Público. Dicen, tiene que revisarse el tipo de letra porque esta acta parece que ha sido llenada por la misma persona. Tiene que investigarse estas quemas de tribunales, quemas de ánforas, y deriva todo al Ministerio Público. Y el Ministerio Público ha hecho su trabajo, y no lo ha hecho en este gobierno, lo ha hecho durante el gobierno de Áñez, cuando Arturo Murillo era el jefe de la policía. Y no han encontrado ninguna prueba. Pero le siguen diciendo que hay un fraude monumental. Y ahora sale Manuel González de la OEA a decir, no tengo ninguna duda que ha habido un fraude en Bolivia. Señores, no es una cuestión de opiniones, es una cuestión de pruebas.
Muéstrenos las actas que están falsificadas, muéstrenos las actas que están fraguadas. Hay que generar ya una conciencia de que en el país no existió nunca un fraude electoral. No existió. No hay evidencia de eso. El tema del servidor oculto, el tema del TREP, ya les ha empezado a quedar claro porque no tienen que ver con el cómputo oficial. Son dos sistemas completamente diferentes. El del cómputo rápido y el del cómputo oficial no están interconectados, son dos sistemas diferentes y no ha habido ninguna interferencia en el cómputo oficial. Y podríamos sumar manualmente las 35.000 actas. Un sistema computarizado que no trabaja bien, que no suma los resultados correctamente, podrá ser una noticia los tres primeros días de una elección. Pero luego tenemos actas con firmas, tenemos actas que se pueden sumar, que se pueden revisar una a una, que están públicas en la página del órgano electoral, y ahí se ve claramente que no ha habido ningún fraude, que no ha habido ninguna irregularidad, pero están insistiendo en movilizar a la gente con esa mentira. Es una mentira que no está siendo objeto de este proceso. No está siendo objeto de este proceso. Los procesos que se han dado en los 9 departamentos y ahora con relación al Tribunal Supremo Electoral van a concluir pronto, esperemos que en los próximos, que terminen este año definitivamente. Y ahí hay una pregunta que seguramente tienen muchos bolivianos. La palabra del Ministerio Público es la última. La Fiscalía, cuando dicta sobreseimientos, ya dice que aquí no hubo fraude y es el final. No necesariamente. Existe la acusación particular. El señor Camacho, el señor Mesa, el señor Alarcón, que hablan de un fraude monumental, pueden ir y presentar su acusación particular. Pueden hacerlo. No lo van a hacer, porque es un delito hacerlo. La acusación y denuncia falsa es un delito, y no tienen pruebas. Debieran hacerlo por responsabilidad, pero no tienen ninguna prueba, no lo han logrado presentar ningún argumento. Esa es la realidad. Entonces, si no pueden resolver los temas y presentar argumentos en los tribunales, no les queda otra opción y alternativa que convulsionar al país. Y pretender crear lo que es una teoría que les ha funcionado alguna vez. Liberen a todos los detenidos, no hagan ninguna detención más, suspendan los procesos. ¿A qué suena eso? Suena a impunidad, suena que no quieren justicia, que no quieren ir a los tribunales. Yo le he dado todas las garantías siempre al país de que estamos en un profundo proceso de transformación de la justicia. A diferencia de épocas pasadas que se elegía fiscales a dedo, estamos en un proceso de institucionalización del Ministerio Público, con convocatoria pública, abierta, con examen. Vamos a buscar los mejores bolivianos, dan el examen el día lunes en la ciudad de Sucre. Ese es es la nueva justicia. Ese es el cambio, es la transformación, es la institucionalización. No quieren participar de reformar la justicia y quieren una justicia que sea servil, que actúe con miedo, porque no tienen la justicia a su lado, porque no tienen argumentos. Y el que no tiene argumentos y no quiere ir a los tribunales, hace lo que hacen ellos: movilizaciones y reclamos para que no haya justicia. Y esto no es admisible, porque esto ha sido un hecho muy grave que no puede repetirse. Y lo dicen todos los organismos internacionales. Esto no puede repetirse. Tenemos que saber, y todas las nuevas generaciones tienen que saber, que con el 4% no entras como presidente. Y con el 4% no te robas la plata del pueblo boliviano por un año. Eso es justicia. Y eso no puede volver a repetirse. Tiene que terminar con sentencias y con un debido proceso y con que digan su verdad y presenten sus pruebas. Ese es el escenario que está pasando en este momento. Un partido, un movimiento que quiere justicia, que quiere llevar el problema a los tribunales y quiere que se discuta con publicidad, con pruebas y con razones jurídicas. Y del otro lado, un grupo que ha propiciado esta forma de responder en contra del Estado de Derecho, en contra de la justicia, con movilizaciones y con amenazas al pueblo boliviano y al gobierno. Se ha aprendido en este tiempo que la única solución que vamos a tener los bolivianos es en diálogo, es en respeto a nuestra Constitución y en Estado de Derecho. Ese es el camino que vamos a seguir.
No podemos retroceder porque sería una traición al pueblo de Bolivia. Hay muertos, hay un golpe de Estado y hay un camino trazado ya. No es algo que quiera hacer solamente el Ejecutivo. Hemos invitado a un grupo internacional de expertos independientes de la CIDH. A diferencia de los demás países, nosotros sí traemos a los organismos de derechos humanos para que revisen, para que analicen y para que nos digan su opinión sobre todos los hechos que se han producido en el país. Esa es la manera de actuar correctamente. Por eso siempre vamos a estar de este lado de la historia, de este lado del respeto profundo a los derechos humanos, con todos, y de mejora a la justicia. Ese es el camino que hemos trazado, no el de las calles ni de la confrontación, porque ha sido dolorosa para el pueblo boliviano. Ya estamos en un nivel en el que se ha tomado conciencia que este es un problema de la justicia, pero también se ha tomado conciencia que este es un problema de democracia y que solamente se resuelve con el voto de los bolivianos, con el respeto del voto de todos los bolivianos. Tengo una última pregunta para ya ir finalizando. ¿En qué condiciones de salud se encuentra realmente la ex senadora Áñez? Y tras el cambio de penal, ¿se ha visto alguna mejora o cómo ha aportado este cambio en el penal a su salud? Sí, mira, ayer tuvo una conferencia de prensa el director de régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, el director nacional, y ha marcado la línea del Ministerio de Gobierno en esta temática. También estuvo la defensora, la línea es de amplio respeto a los derechos humanos, de la atención médica con todas las condiciones y garantías, con el ingreso del médico personal particular de ella, de la familia, y han estado todos los organismos de derechos humanos que trabajan en el país y la defensora del pueblo. Como verás, ninguno de ellos ha manifestado que exista algún problema. No es, te respondo no desde el gobierno, te respondo desde actores externos, inclusive algunos contrarios a la visión ideológica que tenemos, que han establecido ya que el estado de salud de la señora Áñez está en condiciones estables y está en condiciones que se pueden manejar claramente en el recinto de Miraflores, con todo el apoyo médico y toda la infraestructura necesaria. Ahí alguien podrá decir, pero déjenla ir a la clínica del sur y déjenla ir o déjenla ir a otro hospital y que vuelva y que esto se produzca en condiciones de trámite. Y esto es lo que nosotros exigimos y es lo que pedimos. Esa es la posición nuestra, que la justicia lo defina. No es una decisión del ministro de Gobierno, del director del régimen, si una persona privada de libertad va a este hospital o va al otro. Es una decisión de los jueces. Los jueces han decidido, porque ellos entraron en una contradicción, presentaron su pedido a 2 jueces y tuvieron que aclararlo y dijeron que el IDIF determine esto. El IDIF ha determinado que está en condiciones estables. Entonces, no podemos tomar nosotros decisiones que vayan más allá de lo que hace la justicia. La justicia ha definido ese camino y es el camino que estamos respetando, dándole las mejores condiciones posibles para que su salud no se vea afectada. Muchas gracias, ministro. Ya para la recta final, ¿usted quisiera dar algunas palabras a la población, aclarar para despedirse, aclarar alguna cosa o algún mensaje a la población? La garantía de la transformación de la justicia, la independencia de la justicia es el reto y es el camino que vamos a emprender en los próximos meses. Lo he dicho siempre, la reforma de la justicia es una reforma de todos, es una reforma que debemos emprender juntos. Hemos visto que la justicia es muy importante en esa característica de independencia e imparcialidad. El momento en el que la justicia boliviana tenga esas características y no haya nadie que dude de ese compromiso de los jueces bolivianos con la justicia, con el valor constitucional del respeto a la dignidad del ser humano, no vamos a tener ya conflictos. Si hay algo que nos ha llevado a este conflicto, es esa crisis al interior de la justicia. Y esto es lo que tenemos que trazarnos como una meta. Tenemos pronto, como país, un aniversario. Vamos a tener 200 años como país. No podemos llegar sin una justicia transformada, sin una justicia realmente acorde a nuestros valores constitucionales. Mañana se da un hecho muy importante. Va a presentarse el informe de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad que ha realizado una investigación exhaustiva sobre las dictaduras, los golpes militares y todo lo que ha ocurrido hasta que recuperamos la democracia en 1982. Mañana el presidente Arce va a recibir oficialmente el informe de la Comisión de la Verdad y hay que seguir con ese
mandato, con ese camino de que no se vuelvan a repetir los hechos de dictadura, los hechos contrarios a la justicia, al Estado de Derecho, y damos un paso muy importante mañana. Esto es un camino muy largo, pero es un camino que lo vamos a hacer todos. Vamos a llegar a los 200 años y espero mucho antes a una nueva justicia. El lunes dan el examen los candidatos a fiscales departamentales, institucionalidad, una serie de valores que respetamos, que estamos comprometidos y que van a llevar a una mejora radical de la administración de justicia. Estamos en ese trabajo y hay que acelerar la marcha porque no nos puede encontrar, el país no puede encontrarse en una situación de injusticia nunca más. Eso es lo que tenemos que evitar y construir todos. La justicia debe ser la que decida todos los conflictos entre los bolivianos. Esas fueron las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, quien termina repitiendo el libreto de Evo Morales cuando se refiere al presunto golpe de Estado en las elecciones nacionales del 2019 que finalmente fueron anuladas. Evo Morales salió del país en busca de un asilo político en México y luego en Argentina. El ministro de Justicia manifiesta que Evo Morales ganó las elecciones con un 10% de diferencia sobre Carlos Mesa y que él ganó las elecciones, pero que terminó renunciando por el escenario de convulsión, racismo, discriminación en las calles alrededor de la Casa Grande del Pueblo, y con el fin de evitar mayores pérdidas, Evo Morales terminó renunciando, es lo que manifiesta el ministro de Justicia, además de culpar a Luis Almagro por impulsar la construcción del discurso del fraude. Junto a un grupo de opositores, manifiesta el ministro de Justicia, sin recordar que Luis Almagro y Evo Morales eran bastante cercanos, al punto que unos días antes de las elecciones nacionales en 2019, Luis Almagro estaba bailando en la campaña de Evo Morales en el trópico de Cochabamba con guirnaldas de coca. Tampoco se refiere a que se paralizó el conteo rápido de votos, que se encontraron cajas de votaciones de diferentes recintos escondidos en casas alquiladas, ni diferentes hechos que ocurrieron en 2019, sino que simplemente termina repitiendo el libreto de Evo Morales, donde manifiesta que hubo golpe de Estado en 2019. También aclaró que Yanine Áñez está siendo atendida de acuerdo a sus necesidades médicas y manifestó que hay una independencia en la justicia y que no se actuará como actuó Arturo Murillo cuando Yanine Áñez estaba en el gobierno transitoriamente. ¿Qué opinan ustedes al respecto de las palabras del ministro de Justicia Iván Lima, quien termina diciendo que el discurso del fraude fue construido por Luis Almagro y un grupo de opositores? Además de repetir claramente el libreto de Evo Morales. Al final, ¿quién está gobernando Bolivia? ¿Será Luis Arce Catacora o será Evo Morales? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Y también no olviden dejarnos sus comentarios si ustedes creen que en 2019 hubo un presunto golpe de Estado o fraude en las elecciones generales que terminaron siendo anuladas.